Ya es muy interesante recordar que el pueblo de Israel no hace mucho, estoy pensando en la época bíblica, ha experimentado algo maravilloso. Ha sido liberado de la esclavitud de parte de Egipto por mano portentosa de Dios, con señales. Los ha liberado, los ha sacado del yugo de esclavitud. Y es en el desierto, aquí en el monte Sinaí, donde Dios da sus leyes al pueblo de Israel. Notemos de que la ley es dada no como un instrumento para alcanzar la liberación. Es todo lo contrario. Es más bien una celebración de su liberación de la esclavitud. Es decir, los 10 mandamientos deberían ser percibidos por nosotros como algo que debe estimularnos a adorar a Dios. ¿De quién es Él? ¿De quién es el que nos ha dado estas leyes? De que sus leyes son buenas para nosotros. Notemos ahí algo muy interesante, que los 2 mandamientos que describe Levítico están puestos juntos. ¿Se han notado ahí, no? Y en el orden inverso, como decía, ¿no? Hay algunos estudiosos que consideran estos 2 versículos. El primero, acuérdate del día de reposo para santificarlo, como el mandamiento que nos ayuda a experimentar una relación con Dios en ese momento, en ese espacio que era el sábado. Y honrar a tu padre y a tu madre es como la muestra o el momento primario donde el ser humano puede experimentar la relación de autoridad con sus padres. Ningún hijo o ninguna persona puede adorar a Dios que no ve sin antes aprender a respetar a sus padres a quienes ve. Están allí juntos los 2. Interesante, ¿verdad? Entonces vamos a ver brevemente algunos pensamientos del 4.º mandamiento, y después quiero hacer que ustedes me digan cómo podemos aplicarlo el día de hoy. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo va. Entonces ya pueden imaginar al pueblo de Israel afincado allí en las faldas del monte Sinaí, escuchando la voz de Dios. Recordemos, hermanos, que los 10 mandamientos, la ley de Jehová, no es un resumen de la sabiduría judía hacia el mundo. Dios mismo los ha escrito con sus dedos. Los 10 mandamientos son prueba de su carácter, de su voluntad para con nosotros. Es muy interesante, si pudiéramos ver en Levítico 19, antes de seguir por el primer mandamiento, algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Levítico 19, miren lo que dice. Habló Jehová a Moisés y le dijo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y ahí viene el versículo que estamos estudiando esta mañana. Cada uno temerá a su madre y a su padre. Mis sábados guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Empieza hablando acerca de la santidad de Dios. Dios es santo. ¿Qué quiere decir esto? La santidad tiene que ver con la separación de Dios de su creación. No podemos confundir a Dios con la naturaleza, con su creación. Él está separado de ella, pero también está separado de todo lo que es pecado, de toda contaminación. Dios es santo, puro en carácter, portentoso en sus obras. No se mezcla. Él está por encima de todo.
Y Él les dice, porque yo soy santo, yo quiero que ustedes sean santos. Eso es lo que Dios le dice a su pueblo. Israel tiene que ser santo, es decir, separados del pecado, separados de las costumbres paganas de los pueblos alrededor, porque Dios es santo. Tienen que imitar al Dios que les amó y les rescató. Por eso tienen que ser santos. ¿Y cómo Dios quiere que sean santos? Pues que vivan de manera diferente a las naciones. Y en estos dos versículos, en estos dos mandamientos son cruciales para que lo puedan demostrar, que se puedan separar, entre comillas, de las naciones, de las costumbres paganas. Entonces, otra cosa interesante que debemos notar es que dice aquí, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Noten que dice mis días, ¿ya? No es los días del pueblo de Israel, son mis días, dice Jehová. O sea, hay mucho respeto que debemos tener a este mandamiento. Y siempre a lo largo de todo el capítulo 19 vamos a encontrar algo muy interesante, la firma de Dios para cada grupo de estos mandamientos que da. Porque dice, yo Jehová vuestro Dios. Al final de cada, lean si quieren capítulo 19 y van a ver, yo Jehová vuestro Dios. Más versículos dice, yo Jehová. Más versículos, yo Jehová vuestro Dios. Es decir, hermanos, estos dos mandamientos que estamos viendo esta mañana vienen de Dios, son de Dios. Dios quiere que nos lo metamos en nuestras mentes y nuestros corazones. Quiere que los vivamos, que los experimentemos. Y es un tremendo desafío, un tremendo desafío. Entonces, vamos ahora sí con el cuarto mandamiento. El tiempo pasa. Dios quiere que descansemos, porque Él descansó después de su creación, ¿no? Después de haber trabajado 6 días, Él reposó. Y Él quiere que nosotros santifiquemos el séptimo día como una acción de reposar, imitando a Dios, pero no solamente dejar como el gatito aquí que está en la foto, de solamente reposar y descansar, sino en el sentido espiritual, de que dejemos todo lo que estamos haciendo para disfrutar de una comunión con Dios. De eso se trata, de reconocer quién es Dios y por qué hacemos lo que hacemos en nuestra vida. De eso se trata. ¿Cuántos de nosotros queremos descansar? ¿No? Muchos de nosotros queremos descansar. Se dice que en la Revolución Francesa y Rusa se intentó cambiar solamente de dejar de trabajar 7 días, sino 10 días, imagínense, para producir más, pero rápidamente se dieron cuenta que el ser humano no puede trabajar más de 6 días, que necesita descansar. Las máquinas y los instrumentos necesitan descansar también. Es muy interesante. Dios quiere que descansemos. Muchas veces, como he dicho, las leyes se ven como una camisa de fuerzas. Y especialmente con el día sábado, vemos como que un día de prohibiciones. Eso es lo que está en nuestra mente. Pero deberíamos pensar cómo el pueblo de Israel percibía el sábado. No era una camisa de fuerza para ellos, ¿no? En el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento. Para muchos judíos el día sábado era algo muy especial. La primera cosa, para el pueblo de Israel el sábado era un oasis en el tiempo. Es decir, un lugar donde podemos encontrar refrigerio. Buscaban el día sábado
Estaban con muchas ganas de llegar al día sábado, ¿no? Como muchos de nosotros cuando estamos trabajando hasta el viernes, dicen, ya queremos el fin de semana, ¿no? Para descansar. Era un oasis del tiempo, igual, ¿no? Es hermoso, no era nada negativo, era algo todo positivo, un oasis en el tiempo. También lo veían como un anticipo del mundo venidero. Es decir, el sábado era como el tiempo de la eternidad donde vamos a disfrutar para siempre la presencia de Dios y la comunión perfecta con Él. Ese era el sábado para ellos, tremendo. Y también era una declaración de libertad. Es decir, yo no me dejo dominar por el trabajo o el activismo, aunque me haga perder dinero, yo no me voy a dejar dominar por las cosas externas. Yo dejo de trabajar. Es una declaración de que yo soy libre, que a mí nada me domina. Ni mi jefe, ni mi trabajo, ni las circunstancias de la vida, ni la presión económica, ninguna de esas cosas me va a dominar. Al detener mi trabajo, yo estoy declarando mi libertad espiritual. Muy interesante. Pero también el día sábado era percibido como un santuario en el tiempo, porque el templo, el tabernáculo era un lugar donde se buscaba al Señor, se hacían las fiestas los días sábados para disfrutar de la presencia de Dios en ese lugar. Y el sábado era una especie de templo en el tiempo. ¿Me dejo entender? Es decir, no importa, aún cuando destruyan el templo, aún porque lo experimentaron eso los judíos, aún cuando no pueda ir al templo, yo el día sábado voy a disfrutar de la comunión con Dios. Lamentablemente, estas ideas positivas, buenas que tenían los judíos, fueron mal interpretados por los fariseos, ¿no? Muchos de ellos, pero ¿cómo vamos a guardar el día sábado? ¿Cómo voy a saber que estoy guardando el día sábado? Y comenzaron a hacerse algunas reglas. Por ejemplo, no podían caminar más de 1 kilómetro, si no ya habías roto el día sábado. No podías romper un huevo el día sábado. Incluso no podías verte en el espejo en el día sábado porque quizás te veías una cana y te fueras tentado a quitártela para lucir más joven, y eso ya era trabajo. No podías. Llegó a ser el día sábado algo tan restrictivo que parecía que el hombre era esclavo del día sábado. Y es por eso que el Señor Jesucristo dijo que era todo lo contrario. El día sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el día sábado. Incluso los fariseos estaban dispuestos a que una persona muera con su enfermedad o quede en el pozo antes de que sea liberado, sanado en el día sábado. Jesucristo es el Señor del día sábado, nos dice el Nuevo Testamento. Y Jesucristo vino, Él cumplió todo y nos mostró que el día sábado es algo bueno para nosotros. Pero algo que debemos tener en cuenta, hermanos, es de que nosotros como cristianos, cuando Jesucristo vino, ya no estamos bajo la ley, no estamos para guardar el día sábado como una ley. ¿Me dejo entender? No estamos para hacer sacrificios, no estamos para hacer ninguna de esas cosas que el Antiguo Testamento nos dice, porque Cristo vino a cumplir la ley. Él es el cumplimiento de la ley, y nosotros que hemos puesto nuestra confianza en Él no tenemos por qué ya cumplirla, sino que Él la cumplió. Ahora un ratito, antes de que me apedreen. La iglesia en el Nuevo Testamento tuvo grandes problemas sobre el papel de la ley. ¿Debían los cristianos seguir haciendo sacrificios, no comer cierto tipo de comidas, guardar el sábado, etcétera, etcétera? Entonces hubo grandes problemas en Romanos, en Roma, en la iglesia en Roma, en Corintios, y Pablo escribía estas cartas para
para advertir que nosotros los cristianos no estamos bajo la ley y que no tenemos por qué obedecer la ley conforme a los ritos judíos, sino conforme a la ley que Él ha traído, la ley de Cristo, que se resume, ¿no?, en amar a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Entonces es por eso que Pablo en muchos pasajes de la Biblia, del Nuevo Testamento, escribe a que los cristianos debemos tener cuidado. Nosotros hace poco hemos estudiado Colosenses, ¿se acuerdan de Colosenses? Habían sectas que se estaban metiendo en la iglesia, haciendo que los cristianos deberían someterse nuevamente a las leyes judías, no comer cerdo, tienes que guardar el día sábado, tienes que hacer una serie de cosas. Sin embargo, miren lo que dice aquí Pablo a la iglesia en Colosas. Por tanto, dice, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o, ¿qué dice? O días de reposo. Nadie os juzgue. No caigamos como los fariseos que buscaban compararse con los demás y sentirse superiores a los otros porque ellos, según ellos, obedecían los mandamientos de Dios. Ninguno de nosotros tenemos que hacer eso, hermanos. Nuestro reposo, dice el Nuevo Testamento, es Cristo. Y debemos acercarnos a Él. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, dice el Señor. Él es nuestro reposo. Cuando nosotros venimos arrepentidos de nuestros pecados y creemos en Cristo, todos nuestros pecados son perdonados, somos transportados de las tinieblas al reino de luz de su amado Hijo, y en Él tenemos el descanso, el propósito final del sábado, del día de descanso. Él es nuestro descanso espiritual y eterno y perfecto. Por tanto, nadie os juzgue. Nadie os juzgue. Pero ahora, ¿eso quiere decir que el mandamiento ya debemos olvidarlo y no sirve para nada? ¿De qué manera nosotros los cristianos podríamos disfrutar del día sábado? No necesariamente tiene que ser el día sábado. Me gustaría que ¿cómo los cristianos podemos disfrutar, acuérdense, de la presencia de Dios en un día especial, en momentos especiales, ¿no? Y también reposar físicamente? ¿De qué maneras creen que podemos reposar nosotros? ¿Estamos haciendo eso ahora mismo? Sí. Sí, porque estamos dejando de lado muchas cosas, las responsabilidades de la familia o del trabajo, etcétera, etcétera. Venimos aquí a buscar a Dios como pueblo de Dios, ¿no? Es una manera de disfrutar el sábado, nuestra relación, buscar al Señor. ¿Qué otra manera? Práctica. Ajá, excelente. Amén, amén. ¿Qué más? ¿Qué les parece dormir una horita más? ¿Ah? O dos, ¿no? Descansar físicamente, salir quizás a caminar al campo y disfrutar de la creación, ¿no? Con la familia o solo. Es reposar, es separar un tiempo, decir, yo no me dejo dominar, declaro mi libertad y quiero disfrutar de mi comunión con el Señor, que es lo más importante para vivir. Otra manera, una más. Yo creo que una manera práctica es evitando cosas de tu trabajo, por lo menos conseguir un día en el que no atiendes a las cosas de tu trabajo, aunque te envíen correo electrónico. Dejar las cosas del trabajo para otro momento, si es posible. Yo sé que a veces hay trabajos que no lo permiten, pero por lo menos sería un planteamiento de... Amén, amén. Muy sabio, muy sabio. Muy bien, el tiempo nos gana y vamos a pasar al segundo mandamiento que está descrito en este pasaje y tiene que ver con honrar al padre y a la madre, dice Éxodo, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Ahora, en Levítico, en el libro que estamos estudiando, dice, cada uno temerá a su madre y a su padre. ¿Qué les parece ese meme allí? ¿Lo pueden entender el meme? No sé si está completo ahí, pero cuando son niños, ¿no? Todos se pelean por mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá. Pero cuando ya envejece y a veces se vuelven una carga, y ya dicen, no, es tu mamá, es tu mamá. Hay algo parecido, ¿no? Me pregunto cuán real es esto en nuestra sociedad actual, ¿no? Yo me olvido de que cuando era joven yo no quería estar con mis padres, quería estar con mis amigos, ¿no? Y ahora cuando mis hijos quieren estar con sus amigos y no quieren estar conmigo, como que me duele, ¿no? Pero es así, ¿no? Veamos algunas cosas muy interesantes que nos plantea este mandamiento, el quinto mandamiento. Noten, cuando cada uno temerá a su madre y a su padre. Guarden eso en la mente, ¿ok? Porque vamos a pasar a algunos. Está ahí. Noten que el mandamiento que es, en Éxodo es honrar a tu padre y a tu madre, pero aquí es temer. Ahora, esta palabra temer se usa, ¿saben para quién? Para Dios, ¿se acuerdan, no? En Proverbios, por ejemplo, dice, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Esa palabra temor es la misma que se usa aquí, ¿ya? Temor, wow. ¿Cómo vamos a tener miedo de la persona a quien deberíamos amar y sentir los mejores sentimientos, ¿no? Que es nuestra madre, nuestro padre, ¿no? Dios aquí nos está diciendo, teme a tu madre y a tu padre. Ahora, ¿es bueno temer al padre y a la madre? ¿Es bueno? Ajá. No, sí, respetar sí, por supuesto. Pero un poquito de temor. ¿Me dejo entender lo que quiero decir? ¿Es bueno o no es bueno temer? Sí, es bueno, ¿no? Temer de que... ¿Por qué tememos? Porque sabemos el carácter de nuestros padres y que ellos quieren lo mejor para nosotros, ¿no? Aquí, para el Señor, temer a nuestros padres es un punto principal en todas las relaciones en la sociedad. La sociedad es sana siempre y cuando haya unidad en la familia, y para eso se necesita que los hijos aprendan a respetar a los padres. Aquí los padres, parece que el Señor está diciéndole a los hijos como que los padres juegan el papel de Dios. Y como decía al comienzo, si no puedes obedecer a tus padres a quienes ves, ¿cómo vas a pretender obedecer a Dios a quien no ves? Pareciera que Dios está instruyendo a su pueblo. Ustedes tienen que enseñar a sus hijos a temerles, no a tener espanto. No se refiere a eso, sino se refiere a un temor reverente. Y sí que hay castigo también cuando hago las cosas mal. Un temor. Los hijos tienen que aprender a reconocer esa autoridad de sus padres. La siguiente cosa que podemos sacar de este versículo es de que la santidad comienza en el hogar, ¿verdad? La santidad comienza en el hogar. Los padres estamos llamados a, entre comillas, representar a Dios en su autoridad, en lo que es justo, en lo que es correcto, en actuar con justicia, en dar lineamientos claros a los hijos. Y también, obviamente, a mostrar misericordia, perdón, gracia.
Y estamos nosotros llamados a instruir a nuestros hijos, ¿no? A enseñar que la santidad empieza así desde pequeños, a temer la autoridad, a respetar las leyes, que hay castigo, que hay recompensa, que hay gracia, que hay perdón. Eso es lo que Dios nos enseña y nos muestra como Padre, ¿verdad? Ahora, noten algo muy interesante aquí. ¿Quién viene primero? ¿No? Dice, cada uno temerá a su madre y a su padre. Normalmente en la Biblia es al revés. Primero se menciona al padre, porque es la cabeza del hogar. Pero aquí en Levítico lo ponen al revés. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, hay muchos estudiosos que sugieren simplemente el hecho de que los dos cumplen un papel importante. Ni la madre es menos, ni el padre es menos, o es más. Me dejo entender. Ambos son los mismos a quienes se le debe mostrar respeto. No, ambos, padre y madre, tienen la misma dignidad y autoridad. Y algunos también piensan de que el hecho de que menciona aquí primero a la madre y después al padre es porque se está pensando que normalmente los hombres morimos antes que las mujeres. Y aquí está la preocupación de que cuando el padre muera, es la madre que va a tener que necesitar los cuidados de los hijos. Y por tanto los hijos deben cuidarles en su vejez. Muy bien. Ahora la pregunta. ¿De qué maneras nosotros hoy, como iglesia, como cristianos, podemos honrar a nuestros padres? Maneras prácticas. A ver, ideas. Prestar atención, actuar con tus padres, Uh-huh. simplemente dejarles. Amén. Es tremendo. Ay, como mis hijos tienen que aprender eso. Muy bien, gastar tiempo con nuestros padres. ¿Cuándo ha sido la última vez que le has escrito a tus padres o le has dado una llamada telefónica y le has dicho cuánto les aprecias lo que han hecho por ti y les amas? ¿Cuándo ha sido la última vez? No, es algo que debemos hacer. ¿Qué otra cosa práctica podemos hacer con nuestros padres? Demostrarles honra y reverencia. Respetándoles con palabras y hechos. Muy bien. Teniendo en cuenta sus opiniones. Wow. Ya estás experimentando eso. Toda nuestra voz de como padre no tiene valor ahora. El que manda es YouTube, ¿verdad? Muy bien. Hablando de la vejez. Es verdad, ¿no? Es verdad. Es reflexionar, ¿no?, en lo que ellos han hecho y actuar en consecuencia de eso. Es verdad. Mira, Luis, Sí. yo ahora mismo tengo aquí el móvil. Si me llama. Ok, muy bien. Muy práctico, muy práctico. Excelente. Sí, debemos estar ahí pendientes de ellos, ¿no? Yo les digo, hermanos, yo tuve la experiencia, estábamos en el extranjero y pasó lo de la pandemia y mi padre falleció en esa pandemia, ¿no? Y claro, todo estaba cerrado, yo no pude ir a despedirme de mi padre,
fue uno de los momentos más bajos que he tenido, ¿no? De no poder abrazarle antes de que fallezca, ¿no? Fue muy triste de no estar con mi madre consolándola en vivo, ¿no? Y eso ha marcado un poco como que, y aparte que ya estoy envejeciendo como padre, siento que me debo más a ellos, ¿no? Y debemos aprovechar, si tus padres están vivos, ¿no? Aprovechar. Yo sé que no todo es fácil, no puedo decir que todas las relaciones con nuestros padres es perfecta. No quiero ser facilista en ese sentido. Las relaciones interpersonales son difíciles muchas veces. Pero Dios nos manda aquí. No es una sugerencia, es un mandamiento. Hónrales, témeles. Entonces, ¿cómo puedo yo hacerlo? Porque Dios me lo pide. Es algo difícil muchas veces para algunos. Para otros quizás es más fácil. Pero implica también lo que es la gracia de Dios, su perdón, ¿no? Debemos perdonar y muchas veces también pedir perdón. Y que esas relaciones sean valoradas cuando lo hacemos y buscamos la reconciliación. De esa manera podemos honrar también a nuestros padres. Reconozco tu autoridad, reconozco tu papel. Quizás no fue perfecto, hiciste lo que pudiste. Una de las cosas que a mí, mi padre a mí cuando yo era pequeño nunca, digamos, él era de abrazos ni nada de eso. Nunca me abrazó y nunca siquiera fue a verme cuando jugaba al fútbol. Quizás sabía que jugaba mal. Entonces, cuando yo quería abrazarle a mi padre, él un poco como que me rechazaba, ¿no? Y bueno, cuando yo conocí a Cristo y conocí el amor del Padre, de nuestro Padre Dios, que es perfecto, que nos recibe a pesar de ser malcriados, su gracia, su amor, su misericordia me llenaron. Y me acuerdo que decía mi papá, yo quiero abrazar a mi papá, decía yo. Y me fui, me acuerdo que viajé a donde él vivía y le abracé con todas mis fuerzas, ¿no? Al comienzo él me rechazaba, se hacía como que, pero le dije en la cara, le dije, papá, yo te amo, gracias por lo que has hecho por mí. Y bueno, después eventualmente mi padre conoció al Señor también, ¿no? Y ahí así me abrazaba. Y sí me decía que me amaba. Creo que hay situaciones difíciles, pero por la gracia de Dios pueden ser redimibles. Honra a tu padre y a tu madre. Y tenemos bendición porque dice que nos dará más años de vida. Si quieres quedarte un poquito más de tiempo aquí, pues honra a tu padre y a tu madre. Si no, ya sabes. Bueno, hermanos, estos dos mandamientos nos desafían, ¿no? Como hijos de Dios, como pueblo de Dios, a plantearnos estas preguntas, ¿no? ¿De qué manera puedo ser yo diferente al mundo, a las naciones? ¿De qué manera puedo santificarme, ser santo como Dios es santo? En cuanto al trato de mi cuerpo, en el descanso, en cuanto a mi relación con Dios, a separar un tiempo con el Señor. ¿Cómo puedo ser diferente al mundo? En cuanto al sábado, la gente, mi familia no creyente, ve en mí algo diferente que no
me dejo sobrellevar o sobrecargar al punto de verme destruido por el trabajo, por las cosas de la vida, o ven a una persona equilibrada que defiende su libertad, que defiende su familia, que defiende su relación con Dios y que disfruta de esa comunión y de esa vida. ¿De qué manera puedo ser yo diferente honrando a mis padres? ¿Cómo el mundo trata a sus padres? Se olvida de ellos, no les perdonan, etcétera, 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 etcétera. Los maltratan o se olvidan de ellos. Ve el mundo, mis familiares que no conocen a Cristo, que mi trato hacia mis padres es como la de un hijo de Dios. Que perdono, que pido perdón, que busco la comunión. Sí, al comienzo de este capítulo Dios ha dicho, sed santos porque yo soy santo. Y nosotros podemos llegar a ser santos porque la santidad de Dios es contagiosa. Y solamente nosotros podemos ser santos si reconocemos que la fuente de esa santidad viene solamente de Dios. Yo voy a ser más santo, voy a santificarme más cuando esté más tiempo con el Santo de Israel. Y ese es el desafío. La santidad proviene de Dios, deriva de Él. Y esa santidad ha sido y debe ser modelada, motivada por el carácter de Dios. Esa santidad es relacional entre nosotros y con Dios. No es algo abstracto ni legalista. Es relacional. Nosotros vamos a santificarnos si pasamos más tiempo con Él. Meditando en su palabra. ¿No? Rubén nos estaba el día jueves animando sobre esto, ¿no? ¿Cuántos de nosotros nos acercamos a su palabra, a conocerle a Él mejor? Si vemos la lectura de Dios como algo obligatorio, ¿no? O nos acercamos a Dios como algo, a su palabra, como algo que quiero conocer más de ese Dios que es mi Padre y que me ama, ¿no? Y cuando pasamos tiempo con Él y en su palabra, Él nos va a ayudar, vamos a recibir la santidad de su ser, de su presencia. Bueno, hermanos, vamos a orar, vamos a pedir ayuda al Santo, al 3 veces Santo, que nosotros somos pecadores, necesitamos de Él. Ninguno de nosotros puede obedecer su ley en nuestras propias fuerzas. No, necesitamos de Él. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias porque tus mandamientos son buenos, son santos, son puros, son dados por ti para nuestra protección, para nuestro bien y disfrute. Ayúdanos a ver tu ley de esta manera, Señor. Señor, queremos reconocer que hemos fallado en cuanto a nuestra organización del tiempo y también en nuestro trato con nuestros padres. Te hemos fallado en muchas maneras, tú sabes, Señor. Y queremos pedirte perdón y queremos recibir de ti las fuerzas para cumplir tus propósitos, Señor. Para tener control de nuestros tiempos. También actuar en gratitud por lo que han hecho nuestros padres. Ayúdanos, Señor, pedimos tu ayuda y que el mundo
afuera, nuestros amigos y familiares, vean en nosotros algo diferente. No que somos legalistas, sino que seguimos a un Dios de amor, de gracia. Que ellos sean atraídos a ti, Señor, por medio de nuestro testimonio. Nos encomendamos a ti como iglesia, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.